Muy buenas a todos los que están en este momento viendo este video, que es la segunda parte del tema de la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios en verdad? En la primera parte, en el video anterior, pues, demostramos bíblicamente con 4 versículos que la gracia de Dios son las palabras que salieron de la boca de Jesucristo y el mismo Jesús, que es la gracia que Dios envió como regalo, como favor inmerecido, como don de Dios. Jesús es el regalo de Dios, es el favor inmerecido, es la gracia que Dios envió para que por medio de él enviarnos sus palabras de gracia. Jesús es la gracia y todo lo que salía de él era gracia, gracia de Dios. Eso no lo hemos entendido, pero ya gracias a Dios que en el primer video se mostró bíblicamente con esos 4 versículos que Jesucristo es la gracia de Dios. Y aquí en este segundo video vamos a reforzarlo con versículos bíblicos que escribió el apóstol Pablo, que ha sido malentendido en Efesios 2, 8, 9, donde sacaron otra gracia que no son las palabras de gracia de Jesucristo, porque están esa falsa doctrina de hombres, esas doctrinas apóstoles de hombres, están enseñando otra gracia que ellos llaman gracia irresistible o gracia eficaz, pero que no son las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que son las palabras de gracia que Dios envió para tu salvación y para mi salvación. En el primer video mencionamos a Salmos 45:2, mencionamos a 1 Juan 1:17, mencionamos a Hechos capítulo 20, versículo 24, y Hechos capítulo 20, versículo 32. De todas maneras, ustedes si quieren lo pueden buscar en su Biblia, búsquenlo y ahí van a demostrar, para ustedes mismos van a determinar que Cristo es la gracia de Dios, que Cristo es el regalo de Dios, que Cristo es el don de Dios, que envió para tu salvación y para mi salvación. Y sus palabras de gracia que están ahí en el Evangelio de la gracia de Dios, como lo llamó Pablo, en Hechos 20, 24, esas palabras son las que nos dan vida eterna, como dijo el apóstol Pablo en Juan capítulo 6, versículo 63, inspirado por el Espíritu Santo, él le contesta a Jesús: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Las únicas palabras que le dan vida eterna a usted y a mí son las palabras de nuestro Señor Jesucristo, esas palabras de gracia que salieron de su boca, que es la gracia que Dios envió por medio de Jesús para nuestra salvación. Pero aquí vamos a hablar en esta segunda parte de otros versículos bíblicos que demuestran que la gracia vino de Cristo Jesús, a través de Cristo Jesús. Dios envió su gracia a través de Cristo Jesús. Vamos a empezar con 1 Corintios capítulo 1, 4. 1 Corintios capítulo 1, 4. Tomen nota para que ustedes lo confirmen de toda manera. Dice aquí en 1 Corintios 1, 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Gracias doy a Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. La gracia de Dios, dice Pablo allí en ese texto bíblico, nos fue dada por medio de Jesucristo. Claro, sus palabras de gracia. Estos muchos hermanos ministros no lo han entendido, están predicando otra gracia que no es la verdadera gracia por la cual usted y yo vamos a ser salvados. La única gracia por la cual vamos a ser salvos es por la gracia que salieron de la boca de Jesús, sus palabras de gracia, como lo dice el Salmo 45:2, proféticamente hablando de esas palabras que van a salir de los labios de Jesús. Luego, en 1:6, el apóstol Pablo, conocedor de que el Evangelio era la gracia de Dios, nos dice lo siguiente, y voy a leer solamente la última parte, pues lo que quiero que ustedes, si quieren reforzar esta información que les estoy dando, investiguen en las Escrituras si esto es así o no es así. Dice aquí en Colosenses 1:6, Pablo está refiriéndose aquí en el contexto de este versículo, él está hablando sobre el Evangelio, y dice aquí, y lleva su fruto, claro, ese Evangelio lleva su fruto y crece también en vosotros, desde el día en que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Y esto es lo más importante que Pablo escribe aquí. Desde el día en que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Escucharon la gracia.
y conocieron la gracia porque la escucharon. ¿Y qué escucharon? Como dice Pablo en el contexto de este texto bíblico, el Evangelio. Dice él, a causa de la esperanza que está guardada en los cielos. Esto está en el versículo 5. A causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros y así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día en que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. Pablo les dice a los colosenses que ellos conocieron la gracia porque escucharon esa gracia cuando les predicaron el Evangelio, porque Pablo sí sabía que el Evangelio es la gracia de Dios, y por eso que en Hechos 20:24, en un sermón que le dio a los ancianos de Éfeso, le llama al Evangelio el Evangelio de la gracia de Dios. Cuando le está predicando ese sermón, llama al Evangelio el Evangelio de la gracia de Dios, porque Pablo sí sabía que las palabras de gracia de Jesucristo es esa gracia que Dios envió para nuestra salvación. Vamos a leer ahora 2 de Timoteo capítulo 2:1. Allí nos dice la palabra de Dios: pues tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Aquí Pablo le escribe a Timoteo y le dice que se esfuerce, que luche, que pelee la buena batalla en la gracia que es en Cristo Jesús. Porque Pablo sabía que la gracia estaba en Cristo, en sus palabras. Esa era la gracia. Y le dice aquí a Timoteo, le exhorta a Timoteo para que se esfuerce en obedecer esa gracia que está en Cristo Jesús, en sus palabras de gracia. Pues le quiso decir aquí. Sabemos que esforzarse en el diccionario de la Real Academia tiene varios significados. Uno de ellos es tomar ánimo y otro es hacer esfuerzos físicos o moralmente con algún fin. Pero en este caso Pablo le estaba diciendo a Timoteo que se esforzara espiritualmente, leyendo, escudriñando el Evangelio, que es la gracia de Dios en Cristo Jesús. Y que la obedeciera, claro está, lo más importante. Él iba a luchar, a esforzarse, a luchar por vivir esa palabra de gracia para estar en la gracia de Dios y estar en el reino de Dios, que se entra por medio de la gracia de Cristo Jesús. Entonces, y aquí Pablo nos está afirmando en estos 3 versículos que les he leído de que la gracia estaba en Cristo Jesús. Jesús es la gracia de Dios. Y sus palabras que salieron de su labio fue la gracia que Dios envió por medio de Jesucristo, que fue su regalo para que nosotros fuéramos salvados. No hay otra gracia, hermanos. No nos debemos confundir por esas doctrinas de hombres que están enseñando una gracia que ellos llaman irresistible o eficaz, y que no son las palabras que salieron de la boca de Jesús según lo que ellos enseñan, porque la verdadera gracia es las palabras de gracia que salieron de la boca de Jesús y son por las cuales somos edificados para recibir la herencia de la vida eterna, como le dijo Pablo a los ancianos de Éfeso en el sermón que les dio en la ciudad de Mileto. Cuando los despide, le dice Pablo a los ancianos de Éfeso a lo siguiente. Él les dice: yo os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder de edificaros y daros herencia entre los santificados. Pablo está afirmando aquí en Hechos capítulo 20 versículo 32 que la gracia de Dios, esa gracia que está en el Evangelio, esa palabra de Jesucristo, que es la gracia que Dios envió para nuestra salvación, esas palabras tienen el poder de edificarnos. Esa gracia tiene poder para edificarnos y para darnos herencia de vida eterna con todo lo que se santifiquen, porque esas palabras al edificarnos están santificando para luego recibir la herencia de la vida eterna. Pablo es muy claro. Yo no me explico cómo los ministros que están enseñando esa otra gracia, engañando al pueblo de Dios, les dice que son salvos por una gracia que no son las palabras de Cristo Jesús, y mucho pueblo lo está creyendo. Porque no le mencionan, no le dicen que tienen que leer el Evangelio, que es la gracia de Dios, que tienen que meditar en el Evangelio, que tienen que estudiar, que deben de estudiar el Evangelio para conocer la gracia de Dios. Y lo más importante, que tienen que vivir el Evangelio para estar en la gracia de Dios, para vivir en la gracia de Dios.
que la gracia de Dios es Jesucristo. Y por medio de él vinieron sus palabras de gracia, que son las que nos dan vida eterna. Porque en esa palabra de gracia están sus mandamientos, que usted y yo tenemos que obedecer para estar en la gracia de Dios y estar en el reino de Dios. Pues solamente por medio de su gracia que vamos a entrar en el reino de Dios, por medio de la obediencia a los mandamientos del Evangelio de la gracia de Dios, como llama Pablo en Hechos 20:24, al Evangelio de Cristo. Y por eso que Pablo, aquí en su despedida, él hablaba mucho de la gracia de Jesús. Por ejemplo, aquí en 2 Corintios, capítulo 13, versículo 14, en la despedida a los Corintios, en esta segunda carta a los Corintios, él dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. La gracia del Señor Jesucristo, o sea que la gracia es y está en Jesucristo, en sus palabras de gracia, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Para Pablo está muy claro. Yo no sé cómo muchos ministros no han entendido que cuando Pablo habló en Efesios 2, 8, 9, que somos salvos por gracia, no entendieron porque no lo sacaron fuera del contexto de la carta del apóstol Pablo. Porque por eso fue que no lo entendieron. Porque si lo ven dentro del contexto que le estamos hablando aquí en estos videos, en el primero y en este segundo, de la gracia de Dios, si lo analizan y lo estudian conforme al contexto de las cartas del apóstol Pablo, van a entender que en Efesios 2, 8, 9, Pablo quiso decirnos que somos salvos por la gracia de Jesús y sus palabras de gracia, que somos salvos por esas palabras de gracia que están en el Evangelio de Cristo, por medio de la fe, claro está, y no por obras de la ley de Moisés, que fue lo que quiso decir Pablo aquí, enseñarnos que no somos salvos por las obras de la ley de Moisés, como bien se lee en sus cartas, como dicen esto lo escribe en Gálatas 2:16, y refuerza que nadie va a ser salvo por las obras de la ley, refiriéndose a la ley de Moisés. Y a eso fue que se refirió en Efesios 2, 8, 9, que no somos salvos por las obras de la ley de Moisés, quiso decirnos allí. Pero han malentendido esto, entonces le dicen al pueblo de Dios que no son salvos por las obras de obediencia. No, todo lo contrario. Pero no han entendido a Efesios 2, 8, 9. No lo han entendido, no conforme a lo que Pablo quiso explicar allí, quiso enseñarnos allí. Pero lo importante es que entendamos, de acuerdo a los versículos que les he explicado, que Pablo está enseñando que la gracia de Dios vino a través de Jesucristo, a través de sus palabras. Y esto es muy importante que lo entendamos, porque muchos están confundidos creyendo en otra gracia y no han creído en el Evangelio de la gracia de Dios, y por eso no lo leen, no lo estudian, no lo meditan. Es una falla que tenemos actualmente en muchas iglesias de hoy, que no exhortan al pueblo, no lo motivan, no lo estimulan a que lean el Evangelio, a que estudien el Evangelio, a que mediten el Evangelio, y ellos a su vez enseñan el Evangelio, que es la gracia de Dios por la cual somos salvados. No hay otra gracia, hermanos, y esto es lo importante, que ustedes lo comenten, multipliquen esta verdad que ha sido ocultada por las falsas doctrinas. Bueno, que Dios les bendiga a todos y nos vemos en otra oportunidad, en otro video que se haga al respecto. La tercera y última parte que falta. Bueno, que Dios les bendiga a todos.